Buen día, Rubén. Muchas gracias por el contacto. Buen día, ¿cómo estás? Acá estoy Buen con día, Lucy. Lucía. Bueno, queríamos requerir un poco de información calificada acerca de estos procedimientos que tienen que ver con la recurrencia a la Corte Suprema de Justicia en un tema que Provincial, se discute en la justicia provincial, ¿no? Y claro. cómo es ese trámite generalmente, o cómo está estipulado. En principio, los ámbitos de actuación de los poderes judiciales provinciales respecto al Poder Judicial Federal, incluyendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tienen total independencia. Está claramente definida en leyes del inicio de la organización política argentina cuáles son las materias en las que interviene Corte Suprema de Justicia de la Nación y la justicia federal que se despliega en todo el país, y cuáles son las materias en las que corresponde intervenir a los poderes judiciales provinciales. El principio es que las cuestiones que se inician y terminan en justicia provincial tienen que ser falladas por lo que la Corte ha definido históricamente como el superior tribunal de la causa, que en este caso son los tribunales superiores de cada poder judicial provincial. Ujú. Solo en casos excepcionales, la ley 48, imagínense del año que estoy hablando, cuando es la ley nacional 48, es una ley del año 1863, es la ley que determina cuál es la competencia originaria de la Corte, es decir, aquellos asuntos que en forma exclusiva deben ser planteados directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o ante el Fuero Federal, y diferencia lo que es la competencia apelada, que son aquellos asuntos que tramitan en provincia y que bajo determinadas condiciones podrían llegar a tratamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ujú. Ujú. Como para entender, la pauta es solo cuando en un asunto provincial esté en discusión la como un confronte entre una ley nacional y una ley o una conducta provincial, y la justicia provincial opte por la ley provincial, dejando como desplazada la ley nacional. En ese caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría considerar revisar lo que se hizo en la provincia bajo el formato de recurso extraordinario federal. ¿A Y pedido la de quién? Absolutamente todos los temas de recurso extraordinario federal regulados en la ley 48, artículos 14, 15 y por acordadas administrativas de la Corte de Nación son a instancia de parte. Decía hace un minuto que la Corte también tiene una instancia propia, originaria, exclusiva, que son habitualmente los asuntos entre provincias o los asuntos de provincias con Estado nacional. Claro. En esos asuntos está contemplado que las disputas que se judicialicen entre provincias o entre provincias y Estado nacional, la única instancia de conocimiento, de trámite, de resolución es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque no habría otra instancia común que pueda ser el espacio donde distintas provincias o provincia contra Estado nacional tuvieran un diferendo que deban judicializar. Pero estamos hablando siempre del tipo de trámites que son a instancia de parte, y la ley 48, en cuanto regula recurso extraordinario federal, por ejemplo, es aplicable a todas las materias, incluso la materia penal, por ejemplo, que cuando alguien de provincia recibe una condena y finalmente hay una confirmación, por ejemplo, de Tribunal de Impugnación o de Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, la alternativa es intentar un recurso extraordinario federal. No es una instancia habitual y corriente de revisión integral de lo que se hace en la provincia, sino que lo único que estaría habilitado es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise si lo tramitado en provincia y la aplicación de la ley al caso infringe o no la Constitución Nacional o infringe o no una ley nacional cuya aplicación en provincia no ha sido admitida por los jueces provinciales. Claro. Solo esto es lo que está admitido Mm. en la ley y en la jurisprudencia tradicional de la Corte Sí. Nacional de Es décadas. decir, cuando un caso X, por ejemplo, cumple todas las instancias provinciales, incluido llegar al Tribunal Superior de Justicia, y recién ahí, eventualmente, la parte puede, en recurso extraordinario, ir a la Corte porque no está conforme con el fallo, por Ujú. ejemplo. Exactamente, ese es Exacto. el principio que claramente está establecido en esta ley 48 que menciona. El artículo 14 establece que cuando una causa es radicada en la provincia, debe tramitar y debe fenecer, es el verbo que utiliza la ley, debe Ujú. ser terminada en la instancia provincial. Y dice,
solo podrá intentar acudirse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos estos que menciono, cuando hubiera estado en debate una ley nacional contra una ley provincial y se hubiera optado por la ley provincial. En su caso, la Corte sería la autoridad para verificar si la ley nacional ha sido correctamente desplazada, o cuando se ha reprochado que la ley provincial o un acto público provincial infringe la Constitución Nacional y se ha optado por el acto provincial desplazando a la Constitución Nacional. Claro. Solo cuando haya lo que se denomina materia federal. La materia federal es que cuando en un asunto provincial no se ha hecho aplicación, o sea, en un balanceo entre acto provincial y normativa federal, se ha optado por el acto provincial desplazando normativa federal. Eso es la cláusula federal que habilitaría el recurso extraordinario federal ante la Corte. Germán, ¿en qué caso se utiliza la figura del per saltum? Es una construcción que no está regulada. Es casos en los que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, al advertir que hay una causa que tiene determinadas características que también han sido definidas, tiene que haber algo que la Corte entienda que hay gravedad institucional, hay un especial interés público en que el Poder Judicial de ese fuero dé rápidamente o lo antes posible un pronunciamiento que solucione la cuestión. Entonces lo que fundamenta es que esperar el trámite habitual que implica el ir transitando las instancias implicaría una demora que no brindaría una respuesta judicial adecuada en el tiempo que se necesita, y lo que hace la Corte es, de alguna manera, toma para sí, salteando instancias, eso es per saltum, es saltear instancias previas y que se pronuncie como el superior tribunal de la causa en una materia. Pero la Corte en ese caso lo que hace es le pide a otras instancias de su propia red de organización de justicia, Claro. que le remita un asunto para que la propia Corte lo analice y se pronuncie, de alguna manera presumiendo que el asunto puede llegar a conocimiento de la Corte y le resulta conveniente por determinadas cuestiones de extrema excepcionalidad, no estamos hablando de que sean vías normales, entiende que es importante que como cabeza del Poder Judicial Federal la Corte se pronuncie. En algunos casos en la historia la Corte lo ha hecho de forma espontánea, al ver determinada repercusión que tiene un asunto, y en otras ocasiones se ha ido instalando que son las propias partes involucradas en un asunto que está en otra instancia, quienes acuden con una presentación directa ante la Corte y le piden a la Corte que analice, en este caso, hacer uso de esa herramienta excepcional de evitar esperar que un asunto transcurra por las vías institucionales normales que corresponde. Pero también lo que hay que tener claro, retomando lo que decía Rubén hace un minuto, hay que despojarse de la idea de que acá hay instancias que revisan absolutamente todo con la misma profundidad y la misma amplitud. Incluso en ámbito provincial, el Tribunal Superior de Justicia no es una instancia que revisa con la misma amplitud que revisa una Cámara de Apelaciones, por ejemplo. La revisión plena y absoluta de los hechos, del derecho invocado, de la resolución, se realiza en primera instancia y en cámaras de apelaciones. De cámaras de apelaciones a Tribunal Superior de Justicia, la revisión está limitada a la adecuada aplicación del derecho o a casos excepcionalísimos que se puedan englobar en algo que la propia Corte Nacional ha construido, que es la teoría de la arbitrariedad. Pero no hay que tener la idea de voy transitando etapas, replicando y reproduciendo los mismos argumentos y con la misma expectativa de reproducir la misma prueba que me parece que puede ser adecuada para mi postura en el pleito. Eso en un Tribunal Superior de Provincia no debería ocurrir y es excepcionalísimo por la Ley Provincial de Casación, y la misma cuestión más restringida solo a normativa federal es lo que estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De alguna manera el camino judicial se va angostando y solamente queda aplicación de determinada normativa. Bien. Está muy claro. Entonces es muy poco común que un tema provincial, incluso aquellos que ni siquiera tienen una resolución judicial, vayan directo a la Corte. No, hasta estadísticamente se puede respaldar que los casos en los cuales la provincia ha admitido un recurso extraordinario federal diciendo que hay materia federal que la Corte debería revisar, o los casos que se plantean directamente ante la Corte ante el rechazo del Tribunal Superior de Justicia a la admisibilidad del recurso extraordinario federal, son excepcionalísimos. Claro. Hay muy pocos casos, y son muchos menos casos de los que se plantean como recurso directo ante la Corte, aquellos que la Corte dice
entiendo que puede haber materia federal que me interesa revisar porque creo que es de mi competencia, y abre ese recurso y pide la causa a la provincia, diciendo que el rechazo que hicimos en el Tribunal Superior de Justicia de la admisibilidad del recurso extraordinario federal no estuvo correcto y quiere ver la causa. De esos temas, algunos años hay uno. No, de ninguna manera es un tema que estadísticamente sea relevante. Claro.